Bienvenidos al Marcia Music Podcast ¿Me, escu- versión live en TikTok. Ajá. me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Perfectísimo. Ok. Esto para mí es un gustazo que me voy a dar hoy porque voy a estar hablando con una persona que yo admiro muchísimo y que conocí justo el día de su cumpleaños. Yo la conocí justo el día de su cumpleaños en el mes de septiembre. Corrígeme si me equivoco, Tony, pues yo soy así. Sí, el día de mi cumple, 15 de septiembre, estaba en un playazo ahí en La Guaira y hice un live y ahí conocí a Marcia, entre otros un montón de gente, pero Marcia quedó muy prendada de la imagen que estaba viendo porque le traía buenos recuerdos. Así que bueno, saludos ahí a todos los que están saludando. ¿Cómo están? Sí, señores, eso es totalmente correcto, pero resulta que yo pasé unos cuantos años entre Caracas y La Guaira y cuando yo vi el live de Tony, enseguida reconocí que estaba en Los Corales, si no estoy mal. Sí, ese día digamos, hice un recorrido por varias playas y justamente tú estabas cuando yo hice el live en Los Corales. Eso es correcto, y de ahí en adelante empecé a seguir a Tony, solo que, bueno, yo soy un poquito despistada y entonces no me había dado cuenta que él tenía un programa al mediodía. Cuando yo me di cuenta que él tiene el programa en el mediodía, bueno, ya de ahí no lo dejé de seguir y les voy a explicar por qué la admiración que él pone aquella cara así. Sí, Yo por admiro mucho a favor. la gente que tiene, que tiene tan buena vibra y que tiene esa cercanía con su audiencia, porque hay muchas personas que a veces no se percatan de que tienen una audiencia y que esa audiencia hay que prestarle atención. Y Tony lo hace muchísimo dentro de lo que él puede, porque yo sé, bueno, yo sé, no, yo me imagino, porque yo nunca he trabajado en radio, que debe ser un poquito difícil manejar esto de que si la consola, que si estamos al aire, que si vamos en vivo, que no sé qué, no sé cuánto. Y él lo hace súper chévere y eso es algo de lo que uno va aprendiendo mucho. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿La música o la locución? La gallina antes que el huevo. La verdad es que si nos vamos en retrospectiva, yo tendría que hacer un paralelismo allí, ¿no? Pero porque todo viene desde muy jovencito. Comencé con el tema de la música y nos podemos ir incluso más porque mi mamá me consigue videos donde salgo yo con un cuatrito de 4 años sentándome en el piso. No se sabe ni qué es lo que estoy cantando porque eran unos videos que ni siquiera tenían audio, imagínate tú. Y bueno, yo supongo que por allí venía la cosa, ¿no? Porque mis padres eran muy musicales. Mi papá cantaba ópera, mi mamá canta bellísimo. Y toda la vida yo me crié con este par de señores en la casa, uno cantando por un lado, otro cantando por el otro. Íbamos en el carro, todo el mundo iba cantando. Y como que va uno empapándose de toda esa situación. Después llegaron las gaitas del colegio y el amor por la percusión que me volvieron loco. Yo le destrocé a mi mamá todos los tobos que tenía en la cocina, porque para mí era una tambora, ¿sabes? Y yo le daba aquellos tobos y se los rompía hasta que me compraron una tambora para que me quedara tranquilo. Y comencé en las gaitas del colegio. Estamos hablando ya de finales de primaria, entrando ya para bachillerato, y ahí comenzó toda una historia con el tema de la música. A finales de bachillerato, cuarto, quinto año, está el tema de la locución, porque cuando todo el mundo hacía una exposición, ponte tú, hacían una exposición de historia, de cualquier cosa, un grupo muy particular, que éramos tres personas, tres amigos, o sea, dos amigos y yo, uno ponía todo lo que era el script, el otro hacía todo lo que era el ensamblaje de audio y video, y yo ponía la voz, y hacíamos un audiovisual. En lugar de ser una exposición, hacíamos un audiovisual. Entonces cargábamos para el colegio con el televisor, el VHS y todo y armábamos ese tinglado allí, y la gente se quedaba completamente impresionada porque éramos unos chamos. Y te puedo decir que hoy en día, el que hola, locutor bello, me dicen por ahí, ay, mira, me van a sonrojar, Dios mío. Hola, es Nona Vilma, ay, caramba. Bueno, te puedo decir que hoy en día, este muchacho, que en aquel momento era un muchacho, armaba todas estas cosas de video, está haciendo películas en Hollywood. Se llama Ricardo Bernardini y hace cortometrajes, trabaja en equipos de producción, es un gran editor de audio y video. Y yo seguí por el lado de la locución. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Ya veníamos como que marcando el camino, ¿no? El otro en cuestión está en Australia y no está haciendo nada de lo que hacía con nosotros, pero bueno, fue el único que quedó fuera de la cosa, ¿no? Y por Claro, ahí, mira. por ahí vino todo. Y ya después cuando, o sea,
después que destruiste todos los tubos de tu Ah, mamá, que la tambor y toda la cosa, más adelante fuiste avanzando y cómo llegas ya definitivamente a decidir que lo tuyo era la comunicación social. bueno, antes de llegar a la comunicación social, quiero referirme a la parte de músico porque esa la logré, digamos, transitar mucho antes. Después de romper todos los, como te dije, todos los tobos que tenía mi mamá por allí, como que mi papá se dio cuenta que la cosa era en serio, ¿no? Yo quería tocar batería y pues en principio yo me compré mi primera batería. Me recuerdo que en aquel momento costó como 1.500 bolívares. No venía completa, tenía pocos tambores, dos platillos. Y empecé, tú sabes, a tratar de sacar yo rítmica y compás y una cantidad de cosas ahí hasta que mi papá me dijo, mira, creo que esto tienes que comenzar a hacerlo en serio. Y empecé a estudiar música. Estudié música paralelo con mi bachillerato. Estudié batería. La batería, aunque mucha gente no lo sepa, se estudia de la misma manera que se estudia la guitarra, tiene partitura, se lee la rítmica, la métrica, todo eso se aprende. Estuve un año estudiando música antes de comenzar a golpear los tambores como yo quería digamos, con el profesor de batería. Bueno, por ahí se fue dando la cosa, formé parte de 3 agrupaciones, vendí esa batería. Una cuestión maravillosa que ocurrió en una oportunidad, mi papá me dijo que me fuera con un amigo de él a ayudarlo a buscar una batería que la tenían en el centro de Caracas, arrumada porque la íbamos a guardar en un local que mi papá tenía. Y pues fuimos a buscar la batería y me dijo, bueno, mientras la cuidemos nosotros, la puedes ir utilizando, me dijo, ¿no? Como al año de estar utilizando esa batería, una batería espectacular de marca Ludwig con 9 tambores, platillos Paiste, una cosa espectacular. Como al año de haber estado usando esa computadora, perdón, batería, mi padre me pregunta que cómo me iba, que si me había acostumbrado a los tambores. Yo estaba pues, feliz, ¿no? Y obviamente ya tocaba en agrupación y me dijo, bueno, esa batería es tuya, desde hace un año es tuya, pero tú no podías saberlo porque tenías que seguir ganándotela. Y entonces, bueno, ahí comenzó otra historia. Mira qué bonita historia. Eso no, bueno, yo digo que eso habla mucho de esa cultura de tus padres y de esa forma de educar que bueno, que haya sido así de esa manera, que tú no supieras que la tenías, pero que ya era tuya, o sea, que la estabas usando. Y sí, justamente antes de que hablaras de que la batería tiene sus partituras y su rítmica y toda su cosa, yo te iba a preguntar eso, porque Ujú. está claro que no es nada más darle golpes a unos tambores, No, pero, no, para nada. pero, pero ¿cómo se lee? Porque es súper rápido Bueno, y igualito, aparte todos los movimientos. se escribe igual la música en un pentagrama, se colocan allí pues los acordes, bueno, los acordes nosotros le llamamos, no se le llaman acordes, pero es parecido a unos acordes que te marca la rítmica, te marca el compás, te marca incluso el crescendo del momento que tienes que ir tocando y bueno, todo eso se estudia, es bien complicado, no es nada fácil, ¿sabes? Hay músicos, hay bateristas de oído, yo también los respeto muchísimo porque han aprendido la técnica y saben hacer muchas cosas impresionantes, pero lejos de que la gente pueda creer que la percusión es simplemente agarrar, como tú dices, un par de baquetas y empezar a darle a los cueros, la percusión tiene su ciencia, es parte de lo que se estudia en distintos lugares. Bueno, hay conservatorios especiales de percusión, en Estados Unidos hay unos muy buenos. Y la verdad es que yo recomiendo a que todo aquel que tenga esa inquietud lo haga, pues estudie la música. Está bien que le dé golpe a los cueros mientras tanto, pero estudie la música porque en algún momento lo va a necesitar. Sí, es bien curioso y yo de hecho vi una película, realmente no recuerdo el nombre de la película ahora mismo, pero sí recuerdo que fue bastante duro porque el maestro que le estaba dando clases a este chico que estaba súper obsesionado por aprender a tocar batería y por ser uno de los mejores, el tipo era muy duro. El tipo era muy Sí. duro como maestro, era muy rudo y el muchacho recuerdo que hasta se le rompieron las manos tratando de intentar hacer, porque era aparte que era una pieza súper difícil lo que él estaba tratando de aprender a tocar y fue bastante, o sea, yo le agarré rabia al maestro, imagínate, o sea, yo me Sí, metí tanto en la película que es- yo le agarré rabia al estás maestro. hablando, estás hablando de un peliculón que se llama Whiplash.
Es un, Exactamente, exacto. es un peliculón que habla definitivamente y de la enseñanza de ese maestro, él queda agradecido después, o sea, hay que ver la película completa porque tú le agarraste rabia igual que yo, pero al final te das cuenta que el chamo se lo agradece, ¿no? Por más que se lo haya agradecido, yo quedé traumada, perdóname. El método, ¿no te gustó el método? No, no, porque yo nunca he estado de acuerdo con aquello de que para que tú enseñes a una persona la tengas que maltratar o la tengas que... Eso de la psicología inversa no camina conmigo. Yo pienso Mira, que hay que enseñar desde el amor, mira, digo Marcia, yo. y Arturo dice que si no hay sentido rítmico se complica aún más y que él admira mucho a los bateristas. Fíjense, muchas personas piensan, y sobre todo en una banda, en las bandas anteriores, en las bandas que se utilizaba batería, guitarra, bajo y teclado, que eran las básicas, y la gente piensa que los instrumentos tienen que solamente coordinar unos con otros, y no es cierto. La base rítmica, lo que acaba de decir ahorita Arturo, tiene mucho que ver con lo que es el ensamblaje. Por ejemplo, el baterista debe ir de la mano del bajista. El bajista marca muchísimo el tiempo. La gente no sabe eso porque, bueno, no ha estado metido quizás en la situación, ¿no? Pero batería y bajo nos debemos entender muchísimo. Ya la guitarra es otra cosa. También va marcando ritmo, pero la base de la rítmica la llevamos el bajo y la batería. Después, bueno, yo de manera, digamos, personal comencé a tocar guitarra con la gente del grupo y bueno, tengo mi guitarra porque ya la batería no me cabe en la casa, entonces me desahogo con la Sí, guitarra, pues. Sí, yo tengo un amigo que es baterista. De hecho, yo estuve en una banda de rock alternativo. Esa banda ese proyecto no avanzó, pero sí me di cuenta de eso que estabas comentando, Tony, de esa camaradería y de esa complicidad que tiene que haber entre el bajista y el baterista. De hecho, ellos eran como que siempre tenían esa conversación y se hacían sí, ellos mismos, o sea, en esos momentos de freestyle, como lo pudiera llamar uno, ellos sí. tenían sus momentos ahí y yo decía, wow, pero qué bonito ese ensamblaje. O sea, yo me quedaba nada más admirando eso. Ahora, luego que haces este recorrido y que te ganas tu batería, que ya era tuyo y todo el asunto, ¿cuándo empieza Tony, además del tema de la exposición que hiciste con tus amigos, cómo empieza Tony su carrera de locución? Bueno, eso tarda un poco más porque yo entro a la universidad, me dedico a estudiar ingeniería, me voy por la ingeniería eléctrica, mención electrónica, y ahí es cuando con el tiempo trabajando caigo yo en emisoras de radio, a trabajar la parte técnica, ¿no? Obviamente cuando entro allí hace aproximadamente unos 16, 17 años, entro yo de lleno en la radio y bueno, comienzo a ver ese maravilloso mundo que a mí me venía, tú sabes, ¿no? Eh, Me venía como que haciendo ojitos, pero yo no me terminaba de meter en eso. Yo decía, bueno, pero... Y obviamente mucha gente me decía, oye, por la voz puedes seguir haciéndolo, porque yo en bachillerato, como te dije, le ponía la voz a todos los proyectos. Entonces, bueno, comienzo a entrar en radio, a ver lo de la parte de la producción, antes de irme a la locución, la parte de producción, y comienzo yo a proponer algunos programas y algunas producciones, sobre todo la parte deportiva que me gustaba muchísimo, y se da una oportunidad y empiezo yo a ser productor de un programa de radio. En todas estas cosas que van sucediendo en el camino, había un director de esa radio que se llama Elías Santana, él todavía pues afortunadamente está entre nosotros. Es un tipo que se ha dedicado a la comunicación durante muchos años, trabajó en Radio Caracas, ha hecho muchas cosas. Él es ahorita el director de la Escuela de Ciudadanos y también lleva la parte de condominios. Él hace micondominio.com y también tiene un programa o un espacio que le han cedido en una televisora nacional acá en Caracas, que no vamos a nombrar porque a mí nadie me está pagando la publicidad, pero es una emisora de televisión y él allí tiene un espacio que se llama micondominio.com. Él en ese momento era director de esa radio y me dijo, mire, Coco, ¿usted por qué no ha pensado en no solamente producir, sino en hacer su propio programa? Y yo le dije, bueno, yo no tendría problema en... Y comienzo yo, tú sabes, a ver qué es lo que necesito y está el tema de la certificación y todo eso, ¿no? Yo me certifico primeramente en la Universidad Central de Venezuela y hace unos 9 años atrás me recertifiqué nuevamente, pero como locutor latinoamericano en la Universidad Pontificia.
con mi gran amigo, el señor Fulchola, Juan Manuel Laguardia. Le puedo dar este tip a todos los que estén interesados en la Universidad Pontificia, que es una de las universidades más bonitas que yo he visto, te voy a ser sincero, y más después de saber que por esos corredores caminó José Gregorio Hernández, ¿no? Era núcleo de la Universidad Central en el principio y allí se estudiaba también medicina. Después se mudó todo para la ciudad universitaria. Pero esta Universidad Pontificia, que es la única reconocida por el Vaticano aquí en Venezuela, bueno, allí está la Escuela de Locución de Juan Manuel Laguardia, que es la Escuela de Locución para Latinoamérica, la única escuela de locución en Venezuela reconocida a nivel internacional. Tanto así que mi amiga Caterina Valentino también se recertificó allí, se han recertificado muchos locutores reconocidos en esa universidad para poder ejercer libremente en toda Latinoamérica. Volvemos atrás. Voy entonces hago mi certificación, comienzo el tema del programa de radio, un programa de fútbol que hoy en día todavía produzco y conduzco, que se llama A Ritmo de Gol. Está vendido para Nueva York, está vendido con Agua de Coco en Argentina, está vendido para la zona triestatal de Nueva York por Mundonet Radio, y afortunadamente he tenido esa suerte de que los programas se retransmitan allá y podamos hacer cositas en otras partes. Y también está el tema de que aquí en Venezuela todo sale más barato para ellos, ¿no? Porque nos pagan menos y no están obligados por las asociaciones. Digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú quieres ser locutor, tienes que estar asociado o inscrito en lo que llaman ellos el SAG-AFTRA, que sería el Sindicato de Actores de Radio y Televisión. Yo estoy inscrito allí para hacer cosas en Estados Unidos, pero si las hago desde fuera, pues obviamente me la pagan menos y no está regulado por el SAG-AFTRA. Entonces, bueno, a ellos les conviene comprar material fuera porque les sale mucho más barato. Ok, le sale a ellos mucho más barato, pero de todas maneras igual a ti te beneficia porque te proyectas en otras latitudes, ¿no? Obviamente, tú sabes qué pasa, que a veces a mí me ha ocurrido que hay gente que no me conoce, pero cuando me escucha, me identifica. Y me ha pasado en otros lugares, me ha pasado incluso con la policía, que me paran por X o y cuando están hablando conmigo, me dicen, ay, usted es el señor de la esfera deportiva. Y yo le digo, ajá, sí, bueno, está bien, sí soy. Bueno, ¿por qué no me hace No, no le voy a hacer nada, amigo. Usted póngame mi multa y yo me voy. Porque imagínate tú, Claro. si yo te hago un pedacito de lo que tú quieras, ¿me vas a dejar sin la multa? No, entonces déjame tranquilo y ponme mi multa. Qué Son abusiva. anécdotas muy jocosas que me ocurrió una de las vías principales aquí en Caracas, en la Cota 1000. Dos policías de tránsito me pararon y la chica me reconoció y me decía que por favor le hiciera un pedacito del intro del programa, de cómo empezaba yo. Y yo le dije, si yo te hago el intro, tú no me pones la multa. No, que ya la hicimos la multa, entonces no le voy a hacer el intro, le dije. No, Y pasada. bueno, ¿qué te puedo decir? Sabes que haces el comentario de Agua de Coco? Y yo Ajá. recuerdo también mi estancia allá, estando en La Guaira, una de las pocas emisoras que recibía mi aparatito de sonido era Agua de Coco. Ah, Y era un imagínate, vacilón. Sí, sí, era imagínate. un vacilón. Me gustaba mucho porque la mayoría de las emisoras que recibía mi radio, por decirlo de alguna manera, Ujú, ujú. ponía música insoportable que a mí no me gustaba. Y entonces encontraba en Agua de Coco como que algo que, bueno, es diferente, no es Sí, esta musiquita. sí, Entonces sí, qué grandes sabroso. amigos ellos, grandes amigos. Sí. Bueno, Ese es el toque. te había contado entonces lo de cómo entré a producir mi propio programa. ¿Ok? Listo, sí. Con la numeración certificada de 33.000 largos, ¿no? Después me recertifico con 55887. Esa es mi nuevo certificado de hace unos años para acá, que es certificado internacional, que me permite entonces hacer cosas a lo largo y ancho de Latinoamérica si se presenta. Pero volvemos atrás. Después de este programa, se viene un proyecto muy bonito que yo siento que es como mi primer hijo verdadero de radio, porque cada proyecto es como un hijo, que se llama A Ritmo de Gol.
es un micro que se me ocurre a mí producir de 5 minutos diarios, en donde se habla de lo más relevante ocurrido en el deporte el día anterior a nivel nacional, internacional, todo. O sea, es una cosa muy concentrada, 5 minutos. Obviamente no es el tema del micro, no es algo que se me ocurrió a mí. En Venezuela hemos tenido micros muy importantes como Nuestro Insólito Universo, por ejemplo, que era una cosa espectacular. Y el concepto de micro, y para que la gente lo sepa, es programas que son hasta 5 minutos máximo. De allí para arriba ya es un programa. 10, 15, 20, 25, media hora, y ya eso es un programa. Entonces yo presento esta propuesta en una radio en la que yo también hacía una parte de producción que era Mágica. No sé si recordarás hablar de Mágica, que estaba en el Centro Ciudad Comercial de Amanaco. Bueno, yo presento esta propuesta, me aprueban la propuesta, va a arrancar todos los días, una semana antes, ya con varios micros grabados. Ocurre una cosa inesperada y es que nos cierran la emisora. Cierran Mágica y cierran 92.9 el mismo día. ¿Ok? Aquella que era libre de... ¿Te acuerdas? 92.9, libre de... que era muy Sí, rockera. sí, Ajá. sí, sí, claro. Me quedo con ese bebé así en las manos a punto de nacer y me voy otra vez a la emisora del señor Elías Santana y me dice, póngala aquí, amigo mío, eso está demasiado bueno, vamos a arrancar con eso. En ese momento él estaba en otra emisora, pero en una emisora de streaming, de radio. Comenzaba todo el movimiento de la radio por internet aquí en Venezuela, cosa que además creo que va a ser un boom en cualquier momento. Aquí nos hemos resistido y en todas partes del mundo lo que está funcionando es la radio por internet. Se están apagando las emisoras FM porque son muy costosas, el sistema es muy caro, tener repetidoras, tener torres, tener transponder, todo lo que se necesita para salir con una FM. La radio por internet pero te lo minimiza a nivel económico y el alcance es brutal porque es donde haya una conexión a internet. Así que eso aquí algún día va a terminar avanzando, ¿no? Cuando tengamos una buena conexión a internet. Ah, qué bueno. Y bueno, nada, por ahí nos fuimos con Esfera Deportiva y Esfera Deportiva me abre una puerta increíble en 2018. Marcia, me llaman de Nueva York, de Mundonet Radio en Nueva York, que es una radio de origen colombiano, o sea, los dueños son colombianos y ellos tienen una radio habla hispana para la zona triestatal de los estados de Nueva York y me llaman para hacer cobertura al Mundial de Fútbol 2018. Y bueno, obviamente sin pensarlo, yo me largo para allá. Fue una aventura espectacular. Me compran el programa, o sea, una vez que me vengo me dice, queremos seguir recibiendo el programa, me compran el programa, sigo todos los días enviándole la esfera a ellos, igual que a todas las emisoras acá en Venezuela, porque se lo envío a varias emisoras. Bueno, estamos hasta Puerto La Cruz en la 92, 90 y la adulto joven, ahora me voy a acordar el dial. Ahí estamos Ok. también todo el tiempo con Esfera Deportiva. Todos los días, 6 de la mañana está saliendo la esfera y yo las grabo de madrugada muchas veces o muy tempranito en la mañana, dependiendo de cómo esté el asunto de las noticias deportivas, porque hay, por ejemplo, noticias como el béisbol de la NBA que termina a 12 de la noche, 1 de la mañana. Entonces, a esa hora no me voy para el estudio, me voy tempranito, grabamos y sacamos la esfera antes de las 6. Claro, y ahí comenzaron a salir otras posibilidades. Entonces, yo, con todo el tema antes de hacer los programas, mientras me estaba de alguna manera entrenando como locutor, conseguía guardias musicales en emisoras como por ejemplo La Romántica 88.9, en un horario en el que no me escuchaba ni mi mamá, ¿ok? Ni mi mamá me escuchaba en ese horario. Yo simplemente daba la hora y ponía música, no sé, no más nada. O sea, yo me imagino que dos, tres borrachos que me escuchaban, pero era para mí una manera de entrenarme, de ir agarrando horas de vuelo, sobre todo en emisoras de esas. Estuve, por supuesto, en Unión Radio un montón de tiempo y llegó un momento en que me agobié, porque las emisoras de radio grandes tienen una dinámica muy fuerte y comienza incluso a quitarte mucho tiempo de vida. Y entonces decidí, hace un par de años para acá, irme otra vez a una emisora más pequeña. Estoy nuevamente en esta emisora haciendo lo que me gusta, en el horario que me gusta,
pero obviamente con proyectos de volver otra vez a hacer el crossover emisora grande porque siempre te están llamando, mira, queremos que hagas tal cosa y tal, pero me estaba tomando como que un par de años así como más tranquilos, ¿no? Más relajado, en un lugar en donde no me dijeran qué tipo de música tengo que poner, sino donde yo pongo lo que yo quiera. Y eso es lo que estoy Claro, haciendo donde ahora. tienes plena libertad de ser tú. En ese momento de mi vida estoy ahora, pero puede ser que en unos meses vuelva otra vez a hacer otras cosas en otros lugares, pues, pero por ahí va la cosa. Y bueno, y mucho ruido y pocas nueces nace también en una emisora grande y me lo llevo porque yo soy productor nacional independiente, es mi programa y yo me lo traigo a Señal Global Digital y ahí, bueno, he venido haciendo este trabajo en estos años, pues. Una cosa fabulosa es, menos mal que Tony se ha dado su propio chance de darnos toda la historia, porque yo pensaba, incluso yo decía, bueno, la primera pregunta para mí es qué fue primero, si la música o la locución. Y sí sé que eres productor, pero no tenía idea de que primero antes de locutor eras productor. Pero está bueno que hayas hecho esa aclaratoria. Ahora Sí, bien, fíjate, yo tuve, y ampliando un poco eso que acabas de decir, y Marcia, te digo, tienes un problema porque invitaste a un locutor a hablar, así que tienes no, que para mí yo atenerte a la estoy más consecuencia. feliz. No, Te no, no, tienes a yo la estoy súper consecuencia. feliz porque, no, señor, yo estoy súper feliz porque para mí esto es una escuela. Tengo rato viéndote, haciendo tu programa Mucho Ruido y Pocas Nueces, desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en TikTok, que también se retransmite a través de la señal global digital y que ahorita está de vacaciones. Por cierto, ¿cuándo es que retomas? Después del 7 de enero, Exacto, después de Reyes, señores, después de después Reyes, de el Reyes. 7 y tal. Exacto. Sí. Bueno, te Así que contaba, para no, ampliar no, un tú hablas poco, todo lo que tú quieres. sí, para ampliar un poco lo que hablaste de la producción. eh, Estando en producción, que es como estar detrás de cámara, pues de alguna manera decirlo, uno aprende muchísimo no solamente de cómo elaborar un programa, hacer un guión y una cantidad de cosas, porque la gente piensa que en radio todo es improvisado, pero es menos improvisado de lo que la gente cree. Hay un guión siempre. Tú puedes improvisar en medio del guión, pero tienes un guión en el que tienes que ir basando cronológicamente tu programa. Yo aprendí muchísimo y además aprendí de unos maestros espectaculares, como dices tú, unos maestros increíbles. Yo aprendí de Gustavo Pierral, yo aprendí de Juan Manuel Laguardia, yo aprendí de Pedro Yajure, yo aprendí de unos tipos que eran tan increíbles en lo que hacían, que tú te dabas cuenta de que hasta la mínima cosa ellos sabían de alguna manera cómo hacerlo. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Gustavo Pierral es un hombre que yo nunca vi que hiciera un programa sentado. Increíble. Gustavo hace los programas parados. Tiene una energía tan increíblemente incontrolable que no puede estar sentado. Y entonces es impresionante lo que tú ves que hace Gustavo. Eh, Cada uno de ellos tiene una manera rápida de salir de algún problema que haya ocurrido en cabina. La gente no se entera lo que ocurre en cabina. En cabina ocurren tantas cosas, Marcia, pero tantas cosas. De lo que sí estoy seguro que la gente se entera es del ánimo con el que uno hace los programas. Si yo me estoy riendo, la gente va a saber, los que no me están viendo en cámara, van a saber que yo estoy riéndome. Si no me estoy riendo, también lo van a notar. Por eso es que es muy importante que uno gesticule, que uno le diga a su cara que está contento para que lo puedas transmitir de alguna manera. Ser comunicador es una responsabilidad muy grande, muy grande. Yo tengo la misma posibilidad de hacer daño con un micrófono que el que tiene en Estados Unidos se mete en un colegio con una metralleta. Es exactamente igual. Por eso, nosotros tenemos una parte que se debe estudiar siempre, que es la parte ética y la parte moral. Yo puedo hacer muchas bromas, yo puedo reírme mucho, puedo generar mucho chiste, pero no puedo caer en el bullying, no puedo caer en la ofensa, no puedo, ¿sabes? Hay una cantidad de cosas que uno tiene que saber manejar. Y lo más importante, la democratización de los medios de comunicación ahí ha hecho que hayan perdido calidad. ¿A qué me refiero? Que tú escuchas a una persona hablar ahora y no te pronuncia todas las palabras, o mejor dicho, todas las letras de cada palabra. La palabra tiene una cantidad de letras específicas y todas deben ser pronunciadas. Todas. Por eso cada vez que yo hago un taller o doy clases digamos, para
no tanto de locución, sino de oratoria, para que la gente sepa hablar, insisto, a modo de chiste, en que no se coman las heces. Las Exacto. heces hay que nombrarlas, así esté de última, hay que nombrarlas. Porque si no te das cuenta, tú dices, bueno, ¿quién es este que está hablando? Yo he ido en el carro monitoreando algunos, algunos programas de radio y los paso inmediatamente porque son unas cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Gente que no sabe hablar, gente que no pronuncia todas las letras de la palabra, gente que son soeces cuando hablan, gente que dicen cosas que no siento que deben estar permitidas en radio. Y bueno, siento que, y me va a perdonar que diga tanto siento, porque es una cuestión de sentimiento, que la democratización no se ha hecho de la manera correcta. Entonces, cualquier persona agarra un micrófono, cualquier persona cree que está en redes sociales. Date cuenta, Marcia, que yo Es, cuando hago mi programa, o incluso cuando hago un coloquio en redes sociales, en alguno de mis redes, jamás, o muy difícil, puede ser que se me salga una grosería, pero es tan difícil que yo diga una grosería porque ya yo tengo una manera de hablar con el micrófono enfrente. Es como que me pasan el switch. A veces me echan mucha broma, te diré, porque voy por la calle y me dicen, bueno, y entonces tú no te vas a salir de ahí, locutor. Me dice, pero es que ya para mí esto no es una profesión, sino es una manera de vivir. Entonces, claro. cuando me piden la cédula, que estoy pagando en el supermercado, y les doy la cédula en la manera en que se las doy, muchas veces me dicen, ¿tú eres locutor? Oye, discúlpame, no fue mi intención, les digo yo, porque, claro, o sea, lo digo de una manera en que la gente como que cree que yo me los estoy vacilando. Entonces, la verdad es que yo me quedo en el personaje, porque ya es mi manera de ser. Y bueno, la gente me dice, ¿usted es locutor? Bueno, sí, sí soy. Entonces, ¿qué te puedo decir? No lo estoy haciendo a propósito, le dije, me salió natural. Pero esas son las cosas que pasan, pues. Pero es que yo siento, pero es que yo siento que, a ver, no debería de ser un problema o no debería de ser algo criticable, si se puede utilizar esa palabra, el hecho de que tú quieras hablar correcto siempre. O sea, ¿cuál es el problema? Yo siento que no debería de ser un problema porque más desagradable es ir por la calle y escuchar cosas que no son agradables al oído. ¿Sabes? Yo pienso que ahí estamos, ahí Sí, es donde está todo el sí. cambio. Ah, Yo prefiero vamos a decirlo, tu personaje, si lo quieres ver de esa manera, que no es un personaje, porque es que tú eres locutor, ¿qué quieres que te diga? Es como cuando tú vas a la calle y te dicen, pero ¿por qué tú hablas así? Es que yo hablo así, esa es mi forma de yo hablar. No puedo hacerlo de otra manera. No puedo, por complacerte a ti, dejar de hablar de la forma correcta, como se tiene que hablar, solamente porque a ti te hace ruido o a ti te deja desagradable. claro, puede sonar exagerado en muchas oportunidades, pero a mí me choca mucho más que me digan un estábanos. Y Dios mío, ¿yo cómo hago para explicarle a esta señora que esto no se dice así sin que suene feo y sin que crea que la estoy llamando bruta? Porque no es la intención. Pero el estábanos, éranos, o sea, son unas cosas que a mí me hacen cortocircuito en la cabeza, ¿no? Y cuando no pronuncian las S al final también, son cosas que como que me enervan. Entonces, pero yo, bueno, me controlo porque no todo el mundo quizás ha tenido la misma oportunidad que he tenido yo, pero yo pienso que no es una cuestión de nivel académico, sino es una cuestión cultural, porque conozco gente muy humilde que habla de una manera increíble, Marcia, increíble. La lectura forma parte importante de toda esa situación, ¿no? Bueno, me dio mucha risa. Mira, hace 2 días estaba pagando yo en un supermercado acá, no le vamos a hacer propaganda, y la señora que me está cobrando, la señora cajera, una morenita bien bonita ella, señora ya casi 60 años, me dice, ay, usted tiene los bigotes como Dalí. Imagínate tú. Yo pensé que me iba a decir como Camilo, porque los niños me echan broma, me dicen, mira, te parece a Camilo. Y yo le digo, caramba, señora, ¿usted conoce a Dalí? Claro que conozco a Dalí. Qué cosa tan buena llevarme la impresión de que esa señora cajera tiene la cultura de saber quién es Salvador Dalí, ¿sabe? Y la comparación le dije, fue un honor para mí, por favor, imagínese, porque yo dije que de Camilo a Dalí, déjeme con Dalí. Por No, favor. no tengo nada en contra de Camilo, ¿no? Me parece espectacular. Pero te digo, o sea, a nivel de cultura, tú dices, wow, qué bien. Así que, bueno, cosas que ocurren, ¿no?
Deberías de sacar unos micros hablando de tus experiencias, de ese tipo de anécdotas, porque a mí se me hace interesante, te lo juro. Ahora, cuando me hablabas de Gustavo Pierral, de Pedro Yajure, eh, ¿esos vienen siendo tus referentes o tienes unos referentes adicionales o Bueno, distintos en la locución? mi principal referente en la locución venezolana se llama Renio Tolina. Renio Ok, Tolina para mí es un antes y un después en la comunicación venezolana. Yo no lo conocí nunca, la verdad es que toda la referencia que tengo de él es por YouTube y por las cosas que yo estudié que él hacía. Porque fíjate, cuando uno estudia locución, o por lo menos en la oportunidad que yo tuve de estudiar locución, que no me quejo para nada, la gran suerte que tuve de hacerlo donde lo hice, tuve unos grandes profesores, unos grandes maestros y nos ponían a estudiar referentes de la comunicación en épocas anteriores. En Venezuela hay tres referentes importantes en comunicación que se estudia en la escuela de comunicación. De hecho, yo propuse hacer, ahora te comento ese proyecto que se propuso antes de la pandemia, que era llevar a la Escuela de Comunicación de la Universidad Central de Venezuela a todas las carreras, desde la escuela de locución a todas las carreras universitarias, por lo menos un semestre de oratoria, porque ¿qué me ocurre a mí? Que me siento a hablar con un abogado, me siento a hablar con un médico, me siento a hablar con un arquitecto y no tienen la capacidad comunicativa suficiente para explicar lo que quieren explicar, para hacer lo que quieren y mucho menos para dirigirse a una audiencia. Entonces yo, en aquel momento, desde la Escuela de Comunicación de la UCB, propuse esto, se había aprobado, pero vino la pandemia y todo se echó a perder. Pero bueno, claro. eso es otro tema. Eh, Hay tres pilares importantes o tres épocas importantes que debemos estudiar en la comunicación en Venezuela que han formado un punto de quiebre o un punto de inflexión, si se quiere de alguna manera. El primero fue Reino Tolina. El segundo, no me lo vas a creer, se llama Luis Chaten. Te lo creo, sí te lo Luis, creo. claro, porque puede gustarnos mucho o menos a algunos o mejor a otros, pero Luis marca una diferencia en una época, porque Luis es el primer locutor que viene con una tonalidad distinta a todos los locutores que venían antes, que tenían que tener una, ¿sabes? Una voz más, tú sabes, ¿no? Luis es más callejero, más, pero un tipo con mucha profesionalidad, así que es otro referente que hay que estudiar como fenómeno comunicacional, porque además fue una época, bueno, Luis Chatén te vendía aire en bolsa te la podía vender, ¿ok? Exacto. Es así. Y el tercer referente, y muchos aquí me van a mentar la madre, pero no se puede dejar de nombrar, es Hugo Chávez Frías. Ese tipo, No te lo ese discuto. tipo, ese tipo marcó un antes y un después en la comunicación de este país. Todavía hay gente que le cree. Imagínate tú. Yo te creo y aquí te voy a pedir un permiso, sí, un pequeño inciso, porque sí te creo con lo que me estás hablando de que es un referente, porque en mi carrera yo soy profesora egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Ujú, del ujú, Instituto Pedagógico de Caracas, y mi profesor Iván de León, que me daba clases de comunicación social y educativa, ujú, una de las cosas que nos pidió hacer como tarea fue estudiar los discursos del finado Chávez. ujú, ¿Por qué? Porque por eso mismo que acabas de decir, porque fue un referente, indistintamente de nuestra visión política o de nuestro ideal político, sea ujú. como fuere, era un hombre que tenía la capacidad de hablar todas las horas que hablaba, pero siempre manteniendo el hilo y que, o sea, se iba del tema, pero él tenía una memoria impresionante para recordar que había dejado en el aire algún tópico de lo que estaba hablando. Bueno, Y y eso es es, un ejemplo, digamos, que lo que se tiene sí. que rescatar, más allá del tema político, ¿no? Claro, no, no, y además también viene a ser un ejemplo perfecto de lo peligroso que puede resultar un micrófono, la fuerza que puede tener la comunicación. Todavía hay gente que le cree, todavía hay gente que le cree. Es así. El tema de la locución es una cuestión, digamos que podemos hablarlo desde cualquier arista, de la arista técnica, desde la arista de la tonalidad, desde la arista de lo que implica hacer un programa de radio y obviamente también desde el punto de vista
de lo que sucede dentro de una cabina. Nosotros acá todavía tenemos eh, operadores de radio, tenemos productor dentro de cabina y estamos nosotros frente a los micrófonos. Pero, por ejemplo, cuando yo estuve en Estados Unidos, a mí me entregaron la cabina y yo tenía que ser mi propio operador, yo tenía que hacer los shutdown, yo tenía que levantar, yo tenía que mandar la música y todo al mismo tiempo abrir y cerrar los micrófonos. Y eso fue una experiencia Un shock. increíble para mí y creo que nos vamos a ir acercando cada vez más a esa realidad en las cabinas. Mientras se vayan automatizando las cabinas, eso es lo que va a ir ocurriendo. Lo siento mucho por mis amigos operadores, pero todavía para mí son increíblemente necesarios. Aquí todavía tienen vida, pero dentro de unos años van a tener que ir viendo en qué lado de la radio se van a ir se van arrimando, porque eso ya en otras partes no es así. Ah, Tony, hablando del tema de cabina, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo se vive en cabina? Mucho ruido y pocas nueces. Sabemos que está Anita, está Rafa y estás tú. ¿Cómo es ese proceso durante esa hora de transmisión que también estás con Mira, nosotros en TikTok? mira, en cabina de radio hay una máxima. Lo que sucede en cabina se queda en cabina. Es como cuando uno va a Las Vegas. Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero bueno, a veces nosotros, alguna fallita o algo, lo resaltamos de manera jocosa, precisamente para fastidiar al otro. Como por ejemplo cuando Rafa se equivoca y en lugar de mandar un tema me manda otro y le digo, estás enamorado, porque el muchacho se la pasa enamorado. O pues cuando suceden otras cosas jocosas, como que nos tiramos por el barranco. Pero por lo general, cuando hay una falla grande, no lo decimos, ¿no? La gente a veces ni se da cuenta. La gente a veces ni se da cuenta y uno sigue para adelante. Y es una de las cosas que yo le digo a todos los chamos que están empezando. No te quedes en la falla, sigue para adelante como si no hubiese pasado nada. Y se lo dije, fíjate, no dije sigue para adelante, sino sigue para adelante, porque es la manera en que te entienden. Cuando estás muy nuevo, es así. No está bien dicho, pero o sea, es una manera de hablar para que te entiendan. Después, bueno, van a ir aprendiendo poquito a poco, como hice yo, y con la experiencia todo se va quedando así como si no pasó nada. Pero es increíble, la cabina es increíble. Mira, la cabina tiene la capacidad de quitarte un dolor de cabeza. Yo puedo llegar con dolor de cabeza a la cabina y cuando marcamos el on, que salimos en on air, ya a mí en ese momento se me quita. A lo mejor me vuelve luego cuando estoy bajando nuevamente por el ascensor, pero en ese momento a mí se me quita todo. Entro como en una especie digamos, ¿Cómo entrar en se otra dimensión? se te levanta la serotonina, la adrenalina, no sé, estás en otro mundo, es una cosa increíble. Saber que te está escuchando una persona es otra cosa que repito siempre en mis talleres. Una sola persona que te esté escuchando merece tu respeto. Yo hablo para uno como si son un millón, te lo digo la verdad. De hecho, fíjate que por lo general uno habla en singular, ¿no? Hoy te quiero hablar de tal cosa, mira, te voy a comentar esto, porque mi audiencia es una persona, que son muchos o pocos, lo que sean, pero es una persona que merece todo mi respeto y por eso, y además mi cariño, ¿no? Porque me está dedicando tiempo. Claro. Tú eres en ese momento su compañero, y lo digo como oyente. Muchas veces, para mí, mi compañero fue la radio. Cualquier persona, cualquier programa que en ese momento se estuviera escuchando y sobre todo en tiempos de pandemia, en los que yo estaba íngrime y sola en un apartamento, y muchas veces fue la radio la que me hizo sentir menos sola de lo que me veía en ese momento de forma física, ¿no? Ahora, hablemos de los referentes en radio, pero Ujú. recordemos que Tony Di Coco es también músico. ¿Cuáles son los referentes musicales de Tony Di Coco? Sabemos que eres Uy, muy fanático de Luis Miguel, pero ajá. uy. Bueno, Luis Miguel como intérprete. Como intérprete, Ok. sí, yo considero que Luis Miguel es el intérprete de habla hispana más importante que hemos tenido. Lo que hacía Luis Miguel, ya no lo hace, pero lo que hacía Luis Miguel era algo casi inhumano. El control de la técnica y, a ver, tú que eres cantante, Marcia, sabes que el principal instrumento del aparato fonador nuestro, la gente cree que es la cuerda vocal. La cuerda vocal está muy bien que pensamos eso, pero es el diafragma. Nuestro diafragma, nuestra capacidad de controlar el diafragma es lo que nos va a dar
un registro más amplio, es lo que nos va a dar más fuerza, potencia, profundidad, una cantidad de cosas que el tipo definitivamente yo no sé cómo hacía para controlarlo, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de cantantes, sí, Luis Miguel. Ahora, si nos vamos a los referentes musicales, yo empecé con el rock del heavy metal. Yo empecé con AC/DC, comencé con The Purple. Yo tocaba eso. En principio, lo que tocábamos tocaba Rush, tocaba todo eso, esa Iron Maiden. Y bueno, de ahí después nos fuimos como que pasamos por otras etapas de hacer cover a comenzar a hacer música nuestra. Y estuvimos pues muy cerquita de sacar un disco con la gente de Sonográfica cuando nos llamábamos Max People en aquella época. Sonamos en una radio con un gran referente de locución que yo era un niño y lo admiraba, que se llamaba Alfredo Escalante. Él tenía un programa que se llamaba La música que sacudió el mundo. Bueno, un tipazo, nos dio chance, nos puso música nuestra allí y estuvimos sonando como un mes, ¿no? Una canción que medio reggae que habíamos sacado. Y bueno, pero al final todo se quedó en el camino porque aquí es muy difícil hacer música, es muy complicado. Demasiado, Y en esa época demasiado. peor. Claro, yo siento, eso era una de las cosas que también quería comentarte, Tony. Hablando de todo un poco, pero estamos hablando de tu trayectoria, estamos hablando de tu experiencia, no solamente como locutor, sino también como productor y músico. Pero también hablemos de algo en común, que es como este tema de la música. En los tiempos, en tiempos anteriores era súper difícil, como tú lo estás diciendo. Hoy en día, cuando empieza este tema, el auge de lanzar música a través de las redes sociales, hubo un pequeño, un breve ciclo, lo pudiéramos decir, una breve etapa en la que el sacar música a través de redes sociales era como una ayuda, pero recién entrevisto a dos personas. Uno fue mi amigo Jair Quirón Araujo, que es músico también, es cantautor, y Calle Sánchez, que me han comentado que ahora no es tan fácil como llegó a ser en un principio utilizar las plataformas como las plataformas en redes sociales como una vía para sacar la música, porque ahora también la competencia es muy fuerte y también la industria como que ha ido metiendo su mano en este tema. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto? Sí, bueno, de alguna manera esto fue en un momento un peligro muy grande para la industria musical, que tú sabes que la controlan unos pocos nada más, ¿no? Y por Obviamente en algo, supuesto. sí, obviamente se escapaba de las manos y está todo el tema de cómo capitalizas tú esa música que hacías. Antes te defendía o te protegía el derecho de autor. Ahora cualquiera samplea una canción y agarra, sabes, de aquí y de allá y está toda sampleada y te tumbas cuatro o cinco canciones más y haces una canción tú. El tema de la música urbana también ha hecho que todo se vea de manera distinta. Ojo, una de las cosas que más me chocan es el término música urbana, porque la música urbana siento que le colocan ese nombre porque como que les empieza a dar pena llamarlo reggaetón, porque Claro. hay tanta variedad. Lo que fue el reggaetón inicial, el reggaetón duro, Daddy Yankee y todas esas cosas, ha ido de alguna manera pues eh, tirando hacia el lado del pop y otro tirando hacia un lado del trap, como llaman por ahí. Y yo siento que hay como una especie de mezcolote ahí, en donde entra todo el mundo, pero tiene que ver o tiene que tener un padrino muy importante, una gran productora musical para que tú puedas lograr tener audiencia. Porque, ¿cuáles son los ejemplos y no quería meterme en eso, pero bueno, ya que tú lo traes a colación, los ejemplos más importantes de que cualquiera en este momento que esté apadrinado puede ser famoso es para mí Anuel y Bad Bunny. Es tan Total. sencillo. O sea, Sí. al punto incluso de que a Bad Bunny, una revista muy importante, Forbes, lo nombra el rey del pop. Sí. Imagínate tú, Eso, semejante grosería. eso es una atrocidad y eso ha generado mucha controversia. Hay muchas opiniones, así como dice Prilly, eso es un sacrilegio total, porque no hay Totalmente. forma ni manera, o sea, no hay forma ni manera de calificar a este hombre como el rey del pop. Y entonces, claro, los fans, ultra fans de este tipo dicen, no, pero es que ya Michael Jackson ya murió, tienen que dejarlo.
espérate, que dejo un legado. Dejo un Pero yo- legado, fue muchísima historia. no, pero ¿sabes el tamaño de la lista que hay entre Michael Jackson y Bad Bunny? De gente que merece ser antes que él el rey del pop. Mira, sin ir muy lejos, yo tengo una teoría y siempre he dicho que no hay nada más popular en el mundo que el mal gusto. Eso Así, explica lo que, así. eso explica lo que ha estado pasando con Bad Bunny y con este señor Anuel, que es peor todavía, es peor aún. Pero es así, Mira, el mal gusto lo que pasa es es que lo yo más popular siento, que hay. lo que pasa es que yo siento, Tony, y ayúdame ahí si yo estoy equivocado, o dame tu visión del asunto. Yo siento que la industria necesita vendernos esa clase de producto para mantenernos así como despistados, como en otra nube, otra cosa, y hay muy poca gente despierta en este momento. Hay muy poca gente despierta. Y entonces esta gente que se deja pastorear, por decirlo de alguna manera, esta gente que se deja rastrear por este tipo de corrientes que no son las mejores, son gente con una mente muy débil, gente que necesita la aprobación de una comunidad. Entonces, como ellos necesitan pertenecer a algo, no importa lo que vaya a pertenecer, pero yo quiero estar allí. Entonces yo siento que es eso. Yo no sé cómo tú lo ves, Tony. No, yo coincido 100% contigo. Es un tema de, bueno, primero de sentido común, ¿sabes? Yo siento que el menor de los sentidos o el sentido menos común es el sentido común. Eh, el 90% de las cosas que suceden todos los días es por falta de sentido común, de las cosas negativas, es por falta de sentido común. Lo que te hizo el vecino, lo que te hizo el que iba al lado de ti manejando, lo que hizo el tipo en el semáforo, lo que está sucediendo en la industria musical, es falta de sentido común.